pasas por la casa, podrías venir a evaluarla. La colgamos encima de nuestra cama. ¿Qué tal, Ricardo, amigos de Ángulos? Pues hoy es un día muy especial porque la entrevista que van a escuchar enseguida fue realizada precisamente el Día Mundial del Teatro, así es que desde aquí aprovechamos, un poquito retrasado, pero de cualquier manera para enviarle un abrazo a todos los teatristas y a toda la gente que está involucrada con el medio del teatro, y pues también a nuestro invitado del día de hoy, que es el muy conocido actor, destacado actor de Guadalajara, Andrés David, que además en esta ocasión es el productor de la obra de la cual vamos a conversar, una obra que se llama El Camino de los Pasos Peligrosos. Andrés, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, cuéntanos un poco de esta obra en la cual tú eres el productor. Bueno, primero cuéntanos de eso, de tu faceta ahora como productor. ¿Cómo fue que te animaste a producir además de actuar? Pues bueno, esta sería como mi segunda producción, mi segundo proyecto en conjunto con Luis Manuel Aguilar Mosco, que es el director de esta puesta en escena. El primer trabajo en conjunto que hicimos fue Filoctetes hace ya algunos años, y pues justamente por lo bien que nos fue con este proyecto de Filoctetes, decidimos que queríamos seguir trabajando juntos, y yo ya tenía en realidad un texto que justo cuando estábamos en Filoctetes le dije, ya tenemos el segundo proyecto, Mosco, tenemos que hacerlo. Entonces justo le presenté El Camino de los Pasos Peligrosos. Él aceptó porque ya conocía el texto y le encanta. Es un texto que yo conocí en 1999, hace ya bastantes años, 15 años. Y desde esa época yo dije, un día quiero montar esa obra, ¿no? Entonces tuvieron que pasar pues todos estos años para que finalmente se pudiera realizar este proyecto. Primero estaba esperando tener la edad del personaje, que en aquella época solamente hizo una lectura teatralizada. Y bueno, y lo otro, pues encontrar un equipo que pudiera soportar una obra de este calibre, ¿no? Y entonces, bueno, ahora tenemos igualmente un equipo pequeñito, pero bien fuerte en escena y en producción. Entonces, además de estar Mosco en la dirección, pues está Gabriel Álvarez y Mauricio Cedeño, que son actores también con una trayectoria muy sólida en nuestra ciudad y que, bueno, tienen obviamente la capacidad absoluta para llenar este tipo de personajes. Oye, desde 1999, ¿qué fue lo que te llamó particularmente la atención de El Camino de los Pasos Peligrosos como para esperarte todo este tiempo y decir, la tengo que montar algún día? Claro, pues mira, la obra habla sobre la estructura familiar. Y la tesis, o finalmente por lo que yo tenía esta necesidad de montarla y este gusto por hacerla, es que en muchas ocasiones, bueno, todos venimos de una estructura familiar independientemente de cómo esté hecha, ¿no? Y cuando uno nace, a uno le dicen, esta es tu familia, independientemente de cómo esté estructurada, y entonces tú tienes que amar y respetar a este grupo de personas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo entrar en esos mecanismos cuando finalmente, a pesar de los genes y de la sangre, somos individuos que tenemos nuestra propia manera de ser y pensar, nuestro propio mundo? Y entonces, justo era hablar un poco de eso, de cómo nos estructuramos como familia, cómo como sociedad nos vemos... Nos vemos a que tenemos que ser una sociedad de amor y de respeto, pero eso tiene que llegar de alguna manera, no solamente porque te dicen que tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, en esta historia, que es de tres hermanos que hace mucho que no se ven, la estructura familiar está fundamentada en el silencio. Hay muchas cosas que no se han dicho, ¿no? Porque de repente en algunos tipos de familia, para poder mantener esta estabilidad familiar, entonces uno no tiene que hablar de ciertas cosas con la familia, con los padres o con los hermanos, para que haya estabilidad, ¿no? Me imagino entonces que es una obra donde se habla un poco de los roles familiares, es una especie, me imagino, como de rebelión contra cierta estructura familiar dada, que se supone que uno tiene que respetar, pero que en la práctica, pues a lo mejor tiene muchas vertientes y muchas cosas que funcionan de distintas maneras en cada caso familiar, ¿no? Así es. Entonces, bueno, finalmente aquí un poco la tesis sería romper el silencio y finalmente si este pequeño núcleo familiar que sería
como lo que debería crear el gran núcleo que somos como sociedad, pues si llegamos a una verdadera convivencia donde podemos hablar y decir cosas y tal cual y respetarnos tal cual somos como individuos, entonces eso tal vez podría llegar a funcionar como gran sociedad, ¿no? Andrés, recuerdo el proyecto anterior en el que trabajaste directamente con Mosco, que se llamó Filoctetes, que era una obra realmente muy oscura, densa, que incluso se escenificaba en el sótano del teatro experimental. Digamos, esta obra, me imagino, tiene un carácter un poco diferente, pero al mismo tiempo también tiene una cierta intensidad en cuanto al trabajo de ustedes dos juntos, ¿no? ¿Qué diferencias o qué similitudes hay entre los dos proyectos? Claro, bueno, finalmente lo que seguimos buscando es que haya mucha cercanía con el público, que no sea solamente ver una obra de teatro, sino que sea poder involucrar de alguna manera al espectador, ¿no? Finalmente, por eso el cupo es limitado, tenemos solamente 100 localidades, la gente está arriba del escenario. La escenografía no es algo muy común dentro de la ciudad, es una estructura de 2,40 metros por 8 de largo por 1,20 de ancho. Entonces es una especie de pasarela muy alta que tiene un vértice en el centro. Entonces tú estás viendo hacia arriba estos personajes, ¿no? Es como si fuera una metáfora de esta carretera, que es de estos tres hermanos que se reencuentran después de 3 años de no verse, la boda del hermano menor, y tienen un accidente automovilístico horas antes de la boda. Y en esa espera del rescate en la carretera es de que sucede esta historia en donde tienen que hablar de un montón de cosas que no se habían dicho justo porque el silencio los conmina a hacerlo, ¿no? Y entonces esta escenografía, que es una metáfora precisamente de esta carretera, pues conlleva un buen viaje también para el espectador, que aunque sí obviamente no es tan oscura como Filoctetes, sí tiene, como bien dices, tiene fuerza, dramatismo, pero también tiene muchas partes divertidas. Es pues como todo lo que existe en una familia, ¿no? Como todo lo que podemos vivir en una familia. Andrés, ya nos has hablado un poco de quienes participan, de la dirección de Mosco. Háblanos por último ya nada más de la producción en sí, es decir, es una producción totalmente independiente realizada por ti, cómo se han conseguido los financiamientos necesarios para poderla hacer, en fin. Sí, esta es una producción de Cultura de Gens en su totalidad. Bueno, además de estar yo en producción general, está Lola Bianchín en producción ejecutiva, Carolina Ramos en la asistencia de dirección, Amada Araujo en la música. Y bueno, y Mosco y yo haciendo escenografía, vestuario, iluminación y estas cosas, ¿no? Un equipo pequeño, pero muy compacto y fuerte, ¿no? ¿Las funciones cuándo son? Pues estamos sábados a las 8:30 de la noche, domingos a las 6 de la tarde. Estamos hasta el 13 de abril en el Teatro Experimental de Jalisco. El costo de los boletos es 100 pesos general, 80 estudiantes, maestros, personas, adultos mayores, y a partir de 5 personas el costo del boleto es de 50 pesos, es que es una promoción bien buena, sumamente barata para poder asistir, ¿no? Te agradezco mucho, Andrés, que nos hayas compartido Gracias. eso. Gracias. Alfredo. Amigos, pues la sugerencia es que lleguen temprano a las funciones, porque recuerden, son solamente 100 lugares arriba del escenario, y pues vale la pena que vean El Camino de los Pasos Peligrosos, esta producción dirigida por Luis Manuel Aguilar Mosco, con la producción y la actuación de Andrés David. Gracias, continuamos.